Buenas a todos y todas otra vez de nuevo en nuestro canal Para qué la mate. Les recuerdo, mi nombre es Antonio y estaré siendo su profesor durante este curso. Muchas gracias por estar acá. Les agradezco que compartan si conocen a alguna persona que esté necesitando, ¿verdad?, un curso totalmente gratuito en línea, pues les recomienden este curso, que va a ser un curso bastante completo. Tiene prácticas, las prácticas siempre las van a poder encontrar en el primer comentario, ¿verdad? De la parte de los comentarios. Igualmente, ahí viene con las respuestas ya listas, ¿verdad? Cualquier duda o consulta me pueden hacer o agendar una cita y podemos verlo con todo el gusto. Bueno, chicos y chicas, entonces, continuando con nuestra lección, ¿verdad? La última vez nosotros habíamos hablado acerca de conjuntos numéricos y conjuntos, ¿verdad? Habíamos hablado de pertenencia, no pertenencia, inclusión y no inclusión. Hablamos de los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales y los números reales. Ahora de lo que vamos a hablar hoy es de operaciones que se pueden realizar entre diferentes conjuntos. Primero me gustaría como explicarlo, ¿verdad?, mediante diferentes ejemplos. Continuando con nuestra clase, entonces vamos a empezar definiendo qué son operaciones entre conjuntos. Pues las operaciones entre conjuntos van a ser, ¿verdad?, cómo yo voy a poder relacionar un conjunto con otro. Por ejemplo, vamos a tener una primera operación, ¿verdad? La primera operación con la que vamos a trabajar es este simbolito. Se va a representar, es como una U, ¿verdad? Como una U mayúscula. Y a esta le vamos a llamar unión. La unión es una operación que se da entre dos o más conjuntos. Voy a explicar esto mediante un ejemplo. Observe la siguiente imagen. Supongamos que tengo dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto al que le vamos a llamar B. En el conjunto A tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el conjunto B tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ahí tengo dos conjuntos donde A tiene esos 9 elementos y el conjunto B tiene esos otros 10 elementos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la unión con el conjunto A y el conjunto B? Vamos a decir que A unión B es un nuevo conjunto que contiene todos los elementos de A y de B. Entonces yo voy a crear una nueva imagen donde voy a representar ese nuevo conjunto que se llama A unión B. Y es el conjunto que representa la colección que contiene a todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Supongamos que aquí tengo, a este conjunto lo voy a poner, o va a ser el conjunto A unión B. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad?, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los elementos del conjunto A. Pero a A unión B también le tenemos que agregar los elementos del conjunto B. Entonces nos quedaría 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces A unión B sería ese nuevo conjunto que tiene a todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Sin embargo, vamos a notar, ¿verdad?, que, bueno, en este caso ahorita, ¿verdad?, en particular, resulta que, por ejemplo, aquí tengo el 5, ¿lo ves? Y aquí tengo el 5, ¿verdad? Aquí tengo el 6 y aquí tengo el 6, que está presente en ambos conjuntos, está presente tanto en A como en B. De igual manera tengo el 7 en el A, tengo el 7 en el B, el número 8 y también tengo el número 9. Entonces, cuando es así, no hay necesidad de ponerlos dos veces, ¿verdad? Entonces yo podría decir de la misma manera que el conjunto A unión B va a ser igual a, y recordemos que para representar un conjunto, por extensión lo que hacía era poner
todos los elementos del conjunto separados por una coma. En este caso, los elementos de A unión B no hay necesidad de ponerlos dos veces, como dije anteriormente, solo los vamos a poner una vez. Entonces yo puedo decir que está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el número 14. Y entonces cerramos, ¿verdad?, con llaves para la representación por extensión de ese conjunto A unión B. Por lo tanto, tendríamos ese conjunto, ¿verdad?, con todos los elementos. Vean que cada uno de los elementos del conjunto A están en el conjunto A unión B y cada uno de los elementos del conjunto B también están en el conjunto A unión B. Por lo tanto, ¿verdad?, puede apreciarse nada más como una nota ahí para que lo tengan bien presente. Podemos apreciar que el conjunto A siempre va a estar contenido en el conjunto A unión B. Igualmente, el conjunto B siempre va a estar contenido en el conjunto A unión B. Y la forma en la que representamos la unión, ¿verdad?, pues yo puedo poner que A unión B, por ejemplo, es igual a B unión A. Entonces, ponerlo de una forma o de otra nos da el mismo resultado. Al final, ese sería el mismo conjunto. Recordemos que esta propiedad, si no saben, cuando yo puedo volver algo en alguna operación, ¿verdad?, lo puedo poner al revés o viceversa, se le llama la propiedad de conmutatividad. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿verdad?, que la unión como operación es una operación que respeta la conmutatividad. Bueno, hagamos otro ejemplo, ¿verdad? Ya para terminar con la unión, podemos hacer cualquier ejercicio de este tipo, simplemente sabiendo que el conjunto unión, ¿verdad?, de dos o más conjuntos, siempre va a ser un conjunto nuevo que va a contener todos los elementos que estén presentes en la unión. Ok, entonces hagamos un ejemplo, ¿verdad?, nuevo. Pongamos por aquí un ejemplo y en ese ejemplo vamos a hacer igualmente, ¿verdad?, o voy a trabajar ya en sí con conjuntos numéricos. Yo voy a decir, ¿verdad?, que sea A un conjunto, ¿verdad?, que tiene a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y B, otro conjunto que tiene a los elementos 1 cuarto, menos 7 y el número 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la unión del conjunto A y el conjunto B? A unión B va a ser igual a un nuevo conjunto, dijimos, ¿verdad?, que contuviera todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Entonces, tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1 cuarto del B, el menos 7 y el 6, ¿verdad? Y ese sería el conjunto unión de esos dos conjuntos. Por otra parte, yo puedo también decir ahora, ¿verdad?, que este nuevo conjunto A unión B, yo lo puedo llegar y lo puedo unir con un conjunto C. Y eso es lo mismo que ponerlo así, A unión B, unión C. Y en realidad, cuando lo estamos poniendo de esta manera, estaría funcionando, ¿verdad?, exactamente igual. Lo que pasa es que ahora es con 3. Entonces el conjunto unión, o este conjunto, ¿verdad?, del que estamos hablando acá, A unión B, unión C, va a contener los elementos del conjunto A, va a contener los elementos del conjunto B y va a contener los elementos del conjunto C. Entonces supongamos para efectos de este ejercicio, ¿verdad?, que C es igual a un nuevo conjunto que tiene 1 cuarto, que tiene 4, que tiene 9 y que tiene 10. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, ese conjunto C tiene 4 elementos y esos 4 elementos del conjunto C deberían de estar en este conjunto A unión B unión C. Bueno, al final, entonces, lo podemos poner de esta manera. Ya yo sé y tengo quién es A unión B, ¿verdad? Entonces, al final, lo único que tengo que hacer es A unión B. Le voy a agregar este C que yo tengo ahí presente. De esta forma, nos quedaría que 1, 2, 3, 4, 5, 1 cuarto, menos 7, 6, ¿verdad? Que eso es el conjunto A unión B. Le vamos a unir C, ¿verdad? Dijimos que C era el conjunto que tiene 1 cuarto,
4 o que contiene a un cuarto, a 4, a 9 y a 10. Entonces aquí nosotros podemos observar que un cuarto se repite por ahí y también el número 4 lo tenemos repetido. Por lo tanto, sabemos que A unión B unión C, ¿verdad? Va a ser igual a un nuevo conjunto. Recordemos que los conjuntos siempre los tenemos que representar entre llaves y cuando los representamos por extensión, o sea, los representamos con cada uno de sus elementos separados con una coma, sería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Un cuarto, menos 7 y 6. Ya como un cuarto y el número 4 están incluidos ahí, no tengo que volverlos a copiar, solo voy a copiar los números que no estarían incluidos, ¿verdad? Y entonces yo tengo así A unión B unión C. Y así puedo seguir agregando cualquier otro conjunto más. Por ejemplo, podría agregarle una D, unión, ¿verdad? Si otro conjunto D, otro conjunto M, otro conjunto N, o depende de cómo los nombre, eso no importa, pero puedo seguir agregando y el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, cuando yo trabajo con unión, lo importante es recordar a lo que hace referencia la unión. La unión es una operación que se da entre conjuntos, ¿verdad? Muy importante, no entre elementos del conjunto, sino entre conjuntos. Y significa tomar todos los elementos de un conjunto y todos los elementos de otro conjunto, echarlos en un nuevo conjunto, ¿verdad? Y ese nuevo conjunto va a ser esa unión que tenemos de esos dos conjuntos. Recordemos que si se repiten elementos, es importante ponerlos una sola vez. Y sabemos que igualmente ese elemento pertenece a la unión. Ahora vamos a continuar con la otra operación. La otra operación que vamos a trabajar es la intersección. Esta operación, ¿verdad? La operación intersección va a referirse a un nuevo conjunto, de igual manera que como vimos anteriormente, ¿verdad? Va a relacionar dos conjuntos. Por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B. Y lo que hace la operación intersección es tomar los elementos que están presentes en ambos conjuntos al mismo tiempo. Y esos elementos presentes en ambos conjuntos al mismo tiempo nos van a formar ese conjunto nuevo. Entonces la intersección la vamos a representar, ¿verdad? Yo diría al revés porque va a ser como el reflejo de la unión. En este caso lo vamos a representar así. Ese símbolo significa intersección. Y ¿verdad? Este símbolo lo que hace es una relación que se da entre dos conjuntos diferentes, ¿verdad? No vamos a relacionar un conjunto con un elemento, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo voy a explicar mediante ejemplos, entonces yo voy a tomar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomar este mismo ejemplo que tenemos aquí arriba. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo, ¿verdad? Igual voy a trabajar con ese conjunto A y ese conjunto B. En ese caso, ¿verdad? Como dijimos o como mencioné anteriormente, la intersección es un conjunto formado por los elementos comunes entre dos o más conjuntos. Entonces, bueno, aquí yo voy a trabajar con dos conjuntos, ¿verdad? Aplica igual para 3, 4 o la cantidad de conjuntos que ocupemos intersecar. Vamos a tomar los elementos del conjunto A que sean comunes con los elementos del conjunto B. En este caso vemos que el 1 está en A pero no está en B, entonces no son comunes. El 2 está en A pero no está en B, entonces no son comunes. El 3 y el 4 tampoco, ¿verdad? Tenemos el número 5, por aquí está común porque está tanto en A como en B. Tenemos el número 6, está tanto en A como en B. El número 7 está tanto en A como en B. El 8 y el 9, ¿verdad? Son los únicos elementos que tenemos en ambos conjuntos. Entonces, yo puedo llegar y decir que como esos son los elementos comunes, vamos a decir que el conjunto A intersección B va a ser igual, ¿verdad? A 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces ese es el resultado del conjunto intersección. Vimos que son los elementos comunes que tengan dos o más conjuntos. Igual como explicamos antes, ¿verdad? Yo podría llegar y decir si C es igual a 8, 9, 15, 24, 33, ¿verdad? Vemos que es un conjunto que tiene 5 elementos. Entonces, determine A intersección B intersección C. Por ejemplo, entonces, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ir haciendo uno por uno. En este caso,
yo lo pondría A intersección B, ¿verdad? Y luego intersección C. Lo puedo poner así y no hay ningún problema. Vemos que esto que yo tengo acá, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí arriba. Ya lo habíamos calculado por ahí. Por lo tanto, yo lo puedo, ¿verdad? Entonces, nada más cambiar. Eso es igual a, pongo 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Y le vamos a intersecar el C, que sabemos que es 8, 9, 15, 24 y 33. Ajá. Ok, ahora entonces vamos a ver, ¿verdad? Porque es una intersección. Igualmente vamos a encontrar cuáles son los elementos comunes. Veamos, aquí tengo el número 8, aquí tengo el número 9, el número 8 y el número 9. Los demás elementos presentes en el conjunto A intersección B no son comunes con los elementos presentes en el conjunto C. Podemos ver que 15, 24 y 33 no están en el conjunto A intersección B, ¿verdad? Y los elementos 5, 6 y 7 no están en el conjunto C. Por lo tanto, vamos a decir que el A intersección B intersección C va a ser igual a 8,9, ¿verdad? Bueno, y al igual que como había mencionado anteriormente, entonces la intersección, ¿verdad? Va a ser conmutativa también como la unión. Eso significa que si yo tengo A intersección B, eso lo puedo poner de igual manera como B intersección A. Y el resultado de la operación nos sigue dando igual. Entonces recordemos que esto es la conmutatividad. Ahora vamos a continuar con la operación que vamos a conocer como diferencia. En el caso de la diferencia, al igual que hemos hecho con los demás, voy a explicarlo de igual manera con los mismos conjuntos, ¿verdad? Yo puedo decir que la diferencia A menos B es un conjunto que contiene todos los elementos de A que no están presentes en el conjunto B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el conjunto A, o bueno, aquí, ¿verdad? Yo sé, como hemos venido haciendo, el conjunto A lo vamos a representar aquí por extensión, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Y tenemos a el conjunto B, que es igual a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ajá. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que están presentes en B, que también están presentes en A. O de la A intersección B, ¿verdad? Dijimos que los números 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Están presentes en ambos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿verdad? Sabemos que esos elementos no tienen que estar en la diferencia A menos B. La diferencia siempre va a contener a los elementos del primer conjunto, en este caso el conjunto A, ¿verdad? Entonces sería los elementos del conjunto A que no están en B. Y esos elementos entonces serían igual al conjunto 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo, verdad? Entonces por ahí tenemos la definición de diferencia simétrica. En el caso de diferencia simétrica solo la vamos a trabajar entre dos conjuntos en este momento, que es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Durante el curso de bachillerato que estamos llevando. Hagamos otro ejemplito aquí, ¿verdad? Digamos, este que tenemos acá sería un ejemplo, y por aquí tendríamos el otro ejemplo al que vamos a estudiar. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que R es el conjunto de los números reales, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasará si yo digo, o si yo escribo quién es R menos menos el 0, ¿verdad? Ese conjunto entonces va a contener todos los números reales excepto el 0. A eso es a lo que se refiere. Por eso, así es como nosotros más que todo vamos a estar trabajando con la diferencia. La diferencia lo que hace es extraer elementos más que todo de los conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de los números naturales y a ese conjunto de los números naturales
yo le quito n, le quito a partir del 10, ¿verdad? Entonces, recordemos que esos 3 puntos significan infinito, por lo tanto, en este conjunto nuevo, ¿verdad? Con el que yo estoy trabajando, quiere decir que se va hacia el infinito positivo. Bueno, y desde luego, ¿verdad? Vemos aquí que si yo a n le quito todos los números a partir del 10, ¿verdad? Que sería del 10 hacia adelante, los únicos números que a mí me estarían quedando como resultado van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿verdad? Porque los números naturales son los números que se utilizan para contar. Entonces, nos quedaría este nuevo conjunto, ¿verdad? Si yo le quito todos esos otros conjuntos. Entonces ahí tenemos, bueno, tenemos otros 2 ejemplos más y podemos ver más fácilmente o con más facilidad que la diferencia lo que hace es como quitar elementos, ¿verdad? Del conjunto que está en la parte de adelante de la operación. En el caso de la operación, ¿verdad? De la operación diferencia no va a ser conmutativa. Esta no es conmutativa. ¿Qué quería decir eso, verdad? Recordemos que la conmutatividad lo que quiere decir es que yo puedo en una operación poner los elementos que estoy operando al derecho y al revés. En este caso, A menos B va a ser diferente a B menos A, ¿verdad? No es igual poner A menos B que poner B menos A. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Pero esa sería en este caso la diferencia. Entonces ya con esto estaríamos listos con las operaciones que vamos a estudiar hasta el momento, que serían la unión, la intersección y la diferencia, ¿verdad? Que lo que hace es, vimos que es quitar elementos. Bueno, ahora que ya tenemos conocimiento de estas 3 operaciones, vamos a trabajar entonces con lo que son, más que todo con lo que es el conjunto de los números reales. Nosotros habíamos dicho que en matemática, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de representar los conjuntos numéricos. Ya yo había hablado un poco en la clase anterior acerca de esto. ¿Cuáles formas tenemos de representar los conjuntos numéricos? Tenemos, por ejemplo, la representación, ¿verdad? Voy a poner aquí. Ok, formas de representar los conjuntos numéricos. Entonces las formas de representar los conjuntos numéricos que tengo acá, la primera sería, o las más populares, ¿verdad? Es la representación por extensión, que es la que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Un ejemplo de este tipo de representación es el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3 y se van ahí, ¿verdad? Para el infinito positivo. Ok, y esa es una forma de representar los conjuntos por medio de extensión, que es poner cada uno de sus elementos separados por comas entre llaves. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos otra forma de representarlos que se llama la forma de representar los conjuntos por comprensión. De esa no hemos hablado, ¿verdad? Pero es una forma que ahorita podemos trabajar bastante bien. Vamos a ver como ejemplo inicial, ¿verdad? En esta forma de representar los conjuntos, el conjunto de los números racionales. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el conjunto de los números racionales, y mencionamos en la clase 1, que eso hace referencia a todas las fracciones, ¿verdad? O que cualquier número racional yo lo puedo representar como una fracción. Y una fracción era representada como un A sobre B, tal que A y B son números enteros, y además se va a cumplir que el B tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dividir por 0, entonces no vamos a encontrar ceros en el denominador. Además, recordemos que a este A que yo tengo aquí arriba, ¿verdad? Ya lo había dicho antes, se le llama numerador. Y a este B que tenemos abajo le vamos a llamar denominador. ¿Ok? Porque yo voy a estar hablando bastante acerca de estas dos partes de la fracción, ¿verdad? ¿Quién es el numerador? ¿Quién es el denominador? Perfecto, entonces ahora ya tenemos, ¿verdad? Que este es un ejemplo de expresar un conjunto por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque yo no voy a poder enumerar todos los elementos del conjunto Q, ¿verdad? En orden, como hicimos con el conjunto N, que yo puedo poner 1, 2, 3. Por ejemplo, el número 3/4 pertenece a Q, porque menos 3 es un número entero, ¿verdad? Coma 4 es un número entero,
Y además, 4 es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, cumple perfectamente con la definición que estamos dando arriba de los números racionales. Entonces, yo puedo decir que esa forma de expresar, ¿verdad?, un conjunto es ahí yo estoy diciendo que todos los números de la forma a sobre b que cumplen que el numerador está en los enteros y el denominador está en los enteros, y que además el denominador tiene que ser diferente de 0, va a ser un número racional. Entonces ahí estoy comprendiendo, ¿verdad?, quiénes son los números racionales. Perfecto. Eso es a lo que se refiere comprensión, ¿verdad? Veamos un ejemplo por acá, un ejemplito más. Tenemos pi entre 4, ¿verdad? Ese numerador que yo tengo acá, vemos que el pi es el numerador, ¿verdad? Pi es un número que no pertenece a los números enteros, ¿verdad? Y 4 sí pertenece a los números enteros, pero para que se cumpla que el número es un número racional, tanto el numerador como el denominador tienen que pertenecer a los números enteros. Entonces, como hay uno que no pertenece, yo voy a decir que pi entre 4 no pertenece a los números racionales, ¿verdad? Entonces, por ahí tendríamos ese dato. Y el caso, ¿verdad?, en que algo no es un número racional. Otro ejemplo que puedo ver acá de representación por comprensión va a ser un conjunto A que va a ser igual, ¿verdad?, a todos los X en los números reales, por ejemplo, tales que estos dos puntos, cuando los ven, ¿verdad?, significan tal que, ¿verdad? Entonces así se leen. Todos los X ahí estaríamos diciendo que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que cumplen que X es menor que 1000, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros estamos trabajando con un conjunto. ¿Cuál conjunto? Todos los valores reales, ¿verdad?, que sean menores que 1000. En ese caso, será cierto, o yo puedo decir aquí, ¿verdad?, que el número 999 pertenece a A. Es cierto, ¿verdad?, porque 999 es menor que 1000. También puedo decir que 0 pertenece a A, porque 0 es menor que 1000. También puedo decir que menos 4 tercios pertenece a A, ¿verdad? Y menos 4 tercios es menor que 1000. Con solo el hecho de que veamos que es un número negativo, ya cumple con la definición. Entonces, la forma de comprensión, ¿verdad?, o la forma de notar conjuntos por comprensión es de esta manera. Yo pongo, ¿verdad?, algo que tengo que leer y entender, entonces, si algún elemento pues va a calzar dentro de estas condiciones que tiene este conjunto. Eso sería la comprensión. Vamos a ir afinándolo un poco más conforme vamos avanzando en el curso, pero por lo menos ya sabemos qué significa un conjunto representado por comprensión. Bueno, por otra parte, la otra o la última forma de representación que tenemos de los conjuntos, ¿verdad?, es la representación con la que hemos trabajado desde el principio. La representación gráfica es esta justamente, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante, que es con el que hemos venido trabajando. Una representación gráfica es cuando hago un diagrama, cuando hago una figura, cuando hago un dibujo, ¿verdad?, para representar un conjunto. Bueno, en este caso, esta, ¿verdad?, como les digo, es un ejemplo de una representación gráfica. También tenemos algunos otros ejemplos de representación gráfica, que es a lo que muy pronto, o ahorita en este momento, ¿verdad?, ya vamos a ir a empezar a ver. Por ejemplo, una representación gráfica es la que usamos cuando asociamos los números reales con la recta numérica. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, o otro ejemplo, es cuando asociamos la recta. Entonces, un ejemplo es cuando asociamos la recta con el conjunto de los números reales. Entonces, hay un video que pueden encontrar. Se llama Definición Básica de Recta, Punto y Plano. Está en el canal igualmente, para que puedan entender mejor esta parte. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que lo hagan. Sin embargo, aquí yo voy a hacer un dibujito, ¿verdad?, de una recta. Voy a dibujar una recta y yo a esa recta le voy a asociar, o a cada punto de la recta, ¿verdad? Nosotros sabemos que las rectas están formadas por puntos, ¿verdad? Lo que quiere decir eso es que
la recta es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto de puntos. Y yo puedo llegar y establecer una relación 1 a 1, ¿verdad? Con los números reales, porque resulta que la cantidad de puntos en la recta es una cantidad infinita. Igual que los números reales también tienen una cantidad infinita de elementos. Entonces yo voy a representar hacia el lado derecho de la recta los números positivos y hacia el lado izquierdo de la recta los números negativos. En el centro voy a poner el 0, ¿verdad? Es una forma de representarla normalmente, pero no hay necesidad, ¿verdad? Aquí yo lo voy a poner solo porque para denotar esa propiedad, ¿verdad? Que queremos ver acá de los números positivos y los números negativos. Entonces, ahí podríamos ir asociando, ¿verdad? Cada uno de los números con la recta numérica, ¿verdad? Sabemos que los números reales son todos los números, que son los enteros, los racionales, los irracionales, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? En el medio de ellos, aquí siempre van a haber más numeritos o más elementos del conjunto. Pero yo solo voy a copiar esos, ¿verdad? Por cuestiones de representación. Solo voy a copiar los números enteros. Pero sabiendo nosotros que cuando lo ponemos en la recta, estamos representando números reales de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve representar los números reales en la recta? Resulta que cuando representamos los números reales en la recta se nos hace más sencillo tal vez resolver operaciones entre conjuntos de números reales. A esos conjuntos de números reales con los que nosotros vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? O los que más nos interesan en este momento son los que llamamos intervalos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a poner un conjunto en la notación que hablamos anteriormente, que era la notación por comprensión. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, sea el conjunto A igual a todos los X en los números reales tales que X son menores o iguales que 0. Ok, entonces por ahí tenemos un conjunto, el conjunto le pusimos ese nombre A y ahí lo que me están diciendo por comprensión, ¿verdad? Es que son todos los elementos que están en los números reales, pero que cumplen la condición de que X sea menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a esta recta que yo dibujé, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos facilita mucho ver quiénes son esos elementos que pertenecen a ese conjunto mediante su representación gráfica, ¿verdad? Que en este caso nos la va a facilitar la recta. Entonces, yo puedo decir aquí que el 0, ¿verdad? Vamos a ubicar el 0 porque, como podemos ver, ese 0 está presente en la condición, entonces es importante. Y aquí, ¿qué me están diciendo, verdad? Aquí me están diciendo que son todos los X que son menores o iguales que 0. Entonces, los menores que un número siempre están ¿hacia dónde? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre están hacia la izquierda los menores, ¿verdad? Entonces vamos a poner que todos los menores van a estar hacia la izquierda. Y le voy a poner una flecha indicando que siempre vamos a encontrar un número menor más allá, ¿verdad? Haciendo alusión de que esto se va para el infinito negativo. ¿Ok? Entonces, y podemos ver, ¿verdad? Si yo llego y voy a pintar aquí abajo nada más como una referencia para saber que eso, ahí donde estoy pintando en azul, ¿verdad? Es donde está el conjunto A. Ahora, vamos a ponerlo así. Vemos que en este intervalo, ¿verdad? Bueno, esta forma de representarlo, vamos a llamarle, cuando estamos trabajando con números reales, vamos a llamarles intervalos. Esta forma o este subconjunto, ¿verdad? Yo puedo observar que, como lo indica la flecha, viene ¿de dónde? Desde el menos infinito, ¿verdad? Eso indica la flecha cuando está hacia la izquierda y cuando está hacia la derecha indica el más o que se va hacia el más infinito, por ahí. Desde luego, entonces yo voy a poner los extremos desde donde empieza el intervalo, que podemos ver que ahí yo le puse 0 y el otro extremo es una flecha. Como el otro extremo es una flecha, me está indicando que es menos infinito o es más infinito. Pero como la flecha va hacia la izquierda, yo sé que es menos infinito. Entonces,
yo lo voy a poner como el intervalo. Los infinitos siempre los voy a poner abiertos. Ya les voy a explicar qué significa abierto y cerrado. Entonces le voy a poner menos infinito, coma 0. Y ese 0 lo voy a poner cerrado. Bueno, en ese caso, a esto que tenemos acá, le vamos a llamar representación intervalo. Nosotros todavía no la estamos viendo, ¿verdad? Estamos apenas viendo lo que es la representación gráfica, pero es bueno ya empezar a analizar cómo es que trabajan ese tipo de representación, ¿verdad? Entonces, ya nosotros aquí vimos que este conjunto, ¿verdad? Que está contenido en los números reales, el conjunto A, en este momento yo lo estoy poniendo de tres maneras, o puedo decir que tiene tres representaciones. Puede tener más representaciones, pero yo en este momento voy a poner las tres representaciones, ¿verdad? La primera que tenemos es la representación por comprensión, ¿verdad? Que dijimos que sería x en R, tal que x es menor o igual que 0. Esa es la representación por comprensión. Luego tenemos la representación gráfica, ¿verdad? Que la representación gráfica, en este caso, cuando trabajamos con números reales, dijimos que iba a ser una recta. Y en esa recta íbamos a poner, ¿verdad? Los números. Entonces, bueno, ahí veíamos que aquí está el 0. Y por lo tanto, yo sé también que hace referencia a los números que están a la izquierda del 0 porque son los que son menores, ¿verdad? Además, de esta manera ya yo puedo visualizar dónde van a estar ubicados esos elementos de ese conjunto. Vemos que están ubicados siempre a la izquierda del 0 o son los números menores o iguales que 0. Entonces, esa sería la representación gráfica de ese conjunto. Y por último, tenemos la representación, que es la que vamos a ver ahorita, que es la representación de intervalo, ¿verdad? Que vimos acá que sería menos infinito, coma 0. ¿Ok? Y vemos que entonces de un conjunto de los números reales, nosotros, o a un conjunto de los números reales, nosotros los vamos a poder representar en este momento con tres maneras diferentes, y cada una de esas maneras es importante conocerlas porque se trabajan en todo el temario de bachillerato. Bueno, vamos a continuar ahora, ¿verdad? Que ya empezamos con la notación de intervalo. Vamos a continuar, ¿verdad? Con explicando qué es o cómo funciona. Bueno, resulta que tenemos varios tipos de intervalos. Entonces, tengo los intervalos abiertos, tengo los intervalos cerrados y tengo los intervalos semiabiertos. Los abiertos los vamos a representar de esta manera: A, B, ¿verdad? Suponiendo que, vamos a poner aquí, si A, B son números reales, ¿verdad? Entonces vamos a decir que los intervalos abiertos los representamos de esa manera. Los intervalos cerrados los vamos a representar de esta manera, ¿verdad? Vemos que cuando hablamos de abiertos, las bocas de los paréntesis nos quedan hacia afuera, ¿verdad? Y cuando hablamos de cerrados, en este caso, las bocas de los paréntesis más bien nos quedan viendo hacia adentro, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y además tenemos el semiabierto, ¿verdad? Que es el que va a tener uno abierto y uno cerrado, que podrían ser en este caso, ¿verdad? O podemos analizar dos casos. El otro sería A, y el B cerrado en este caso, ¿verdad? Igualmente, como dije anteriormente, el que la boquilla esté viendo para afuera hace referencia a que es abierto. Y si la boquilla está viendo para adentro, hace referencia a que es un intervalo cerrado. ¿Y cómo sé yo, verdad, si tengo algo por comprensión? Entonces, supongamos que nos dan un conjunto representado por comprensión, ¿verdad? Entonces igual voy a utilizar un ejemplo acá. Sea A igual a, que sea todos los números reales que cumplen que 1 es menor que
X. Ok. En este caso, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Anteriormente, en los años anteriores, que uno veía simbología, ¿verdad? Cuando estamos hablando de menor o igual, utilizaba la simbología menor. Aquí estaríamos diciendo A menor que B, ¿verdad? Aquí estaríamos diciendo A mayor que B. Aquí estaríamos diciendo A menor o igual que B. Y aquí estaríamos diciendo A mayor o igual que B. ¿Verdad? ¿Cuáles son las diferencias que se dan entre cada uno de estos símbolos? Bueno, estos dos símbolos de acá los vamos a llamar mayor y menor estricto. ¿Por qué mayor y menor estricto? Porque hace referencia a todos los elementos que son menores que B, pero no iguales a B. Entonces, en el conjunto, o en este conjunto A que nosotros tenemos ahí arriba, vemos que 1 es menor estricto que X. Por lo tanto, X no puede tener un valor de 1, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un número con mayor o menor estricto, ¿verdad? Así como con este o con este simbolito, nosotros vamos a decir, ¿verdad? Se llaman, ya sabemos que son mayor y menor estricto. Y ellos vamos a asociarlos con los paréntesis abiertos. Por otro lado tenemos estos otros, ¿verdad? Que están por acá, que esos son mayor y menor o igual. Lo que quiere decir es que A puede ser menor que B, o también A puede tener el mismo valor que B. Cosa que no pasaba anteriormente, ¿verdad? A no puede valer lo mismo que B, solo ser menor o mayor. En el caso, ¿verdad? O en este caso tenemos que sí puede tomar el valor de B. Esa es la diferencia entre estos dos símbolos, ¿verdad? Mayor igual, menor igual. Volviendo a el ejemplo que nosotros tenemos arriba, ¿verdad? Que yo copié. Decíamos que A es igual a X en R, o todos los elementos que están en el conjunto de los números reales, tales que 1 es menor que X. Siempre yo recomiendo, ¿verdad? Eso depende de cómo a ustedes se les facilite más, pero siempre mi recomendación es hacer una recta numérica, ¿verdad? Y trabajar trabajar nuestro dibujo desde ahí, porque facilita mucho más la comprensión del ejercicio. Entonces, aquí yo puedo, ¿verdad? El que me interesa, ¿quién es? Es el número 1. Yo voy a poner aquí el 0 y voy a poner por aquí el 1, ¿verdad? El 2 y ahí van a seguir con la representación de la recta. Y me dice, ¿verdad? Que esto que significa que 1 es menor estricto que X, ¿verdad? Entonces 1 es menor estricto que X. 1 es menor estricto que X. Entonces, como X representa todos los valores, ¿verdad? Que va a tener el conjunto, X siempre va a ser mayor que 1, ¿lo ves? Entonces, todos los X que son mayores que 1, ¿quiénes son? Son todos los que están a su derecha, ¿verdad? Pero veamos otra cosa muy, muy importante, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando de un menor estricto que. O sea que 1 no puede tomar el valor de la X. Cuando es así, nosotros vamos a representar eso en la gráfica con un circulito arriba. Así totalmente abierto, ¿verdad? Entonces, el menor estricto, o cuando trabajemos con menor estricto, lo vamos a representar con un circulito ahí arriba abierto. Eso significa que ahora estamos trabajando con un intervalo abierto en ese extremo, ¿verdad? Recordemos que este es un extremo del intervalo. A eso me refiero cuando hablo de extremos del intervalo, ¿verdad? Y por aquí tenemos el otro extremo. En este caso, el otro extremo del intervalo sería más infinito, ¿verdad? Porque aquí la flecha continúa. Ya vamos a ver otro ejemplo en donde no se da de esta manera, ¿verdad? Se da diferente, pero de momento este es el que estamos utilizando. Entonces, vamos a copiar, ¿verdad? Esos extremos. Aquí vemos que ya tenemos la representación por comprensión, ya tenemos la representación gráfica y nos faltaría entonces la representación, ¿verdad?
por intervalo o la representación del intervalo. Aquí vemos que es abierto, dijimos que los abiertos se representan con la boquita viendo para afuera, entonces lo vamos a poner hacia afuera. Le vamos a poner el 1, que es el número que está justamente, ¿verdad?, en el extremo, y le vamos a poner coma, ¿verdad? En ese caso vemos que el otro extremo es un más infinito. Más infinito le poníamos abierto o cerrado. Los infinitos siempre van abiertos, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner una nota. Para que lo recordemos, los infinitos siempre van abiertos. Así podemos nosotros representar de las tres maneras ese conjunto, ¿verdad? Ese conjunto, vamos a decir, bueno, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que A es un conjunto del conjunto de los números reales. Porque todos los elementos del conjunto A están contenidos en los números reales. Igual eso es un recordatorio, ¿verdad?, acerca de inclusión de conjuntos. Pero ya vamos un poquito avanzando, ¿verdad?, en esto de lo que es de las diferentes formas de representación de los conjuntos y de cómo podemos asociar, ¿verdad?, un conjunto numérico con una recta numérica para hacer o crear representaciones gráficas que nos ayuden a comprender mejor las operaciones, porque ya vamos a ver, ¿verdad?, que esto es todo un tema. Nos va a ayudar muchísimo a resolver operaciones entre conjuntos, ¿verdad?, ya sea la unión, la intersección o la diferencia que vimos anteriormente. De momento vamos a hacer un nuevo ejemplo, ¿verdad? Un nuevo ejemplo, pero en este caso yo voy a dar la representación por intervalo y vamos nosotros a encontrar las otras dos representaciones. Entonces veamos aquí un nuevo ejemplo, ¿verdad? Sea, voy a poner aquí el intervalo menos 8,7, ¿verdad? Ahí tenemos un intervalo. Ese intervalo es subconjunto de los números reales. Voy a ponerle sea A. Ese es el nombre del conjunto. El conjunto se llama A y lo estoy poniendo en representación intervalo, ¿verdad? Los intervalos siempre, ¿verdad?, que vamos a trabajar nosotros los vamos a representar de esas tres maneras: representación gráfica, representación por intervalo y por comprensión. En el ejercicio nos están dando la representación por intervalo, ¿verdad?, que sería esa. Y a partir de eso vamos a determinar las otras representaciones. Entonces yo por aquí tengo la representación intervalo, que sería menos 8,7. Y dijimos que cuando estábamos trabajando con representación intervalo era muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta hacia dónde están las aberturas. Entonces este tipo de intervalo vamos a decir que es un intervalo semiabierto, ¿verdad? Semiabierto tiene una abierta y una cerrada. Bueno, lo primero que voy a hacer yo, y igual se los recomiendo a ustedes, ¿verdad?, es la primera representación, ya sea que yo tenga la representación intervalo o sea que tenga la representación por comprensión, hacer la representación gráfica inicialmente y después a partir de esto determinar la otra representación. Bueno, entonces acá tenemos que ubicar, ¿verdad?, por aquí un número menos 8, menos 7, ¿verdad? Y aquí continuamos, por aquí podría estar el 0, el 1 y por aquí va a estar el número 7, ¿verdad?, que es el otro que tenemos que ubicar. Vemos que es muy importante, siempre va a ser muy importante que nosotros trabajemos con los extremos. Los extremos del intervalo van a ser los dos números con los que está trabajando o con los que estamos trabajando ahí, ¿verdad? El intervalo trabaja desde el 8, ¿verdad?, ¿hasta dónde? Ese intervalo llega hasta el 7. En este caso, ¿verdad?, no vamos o vemos que no llega hasta infinito, porque no estamos poniendo aquí, ¿verdad?, más infinito o menos infinito. Le estamos poniendo un número. Entonces, llega hasta ese número. Y bueno, aquí bajamos, ¿verdad?, a 8 y aquí bajamos a 7. Yo ya lo cerré, pero vamos a ver, eso no está bien, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es el que está abierto? Aquí puedo ver claramente que el menos 8 o el extremo del menos 8 es el extremo abierto. Por lo tanto, yo tengo que expresarlo como abierto, ¿verdad?, en la representación gráfica. Entonces, le pongo, recordemos, un puntito abierto donde se representa la abertura. Entonces, así se representa el intervalo abierto. Y por último, ¿verdad?, esta es la representación gráfica. Nos falta otra representación, ¿verdad?, que sería la representación por comprensión. Ya la vimos anteriormente, pero ahora vamos a ver cómo a partir del gráfico yo puedo determinar ese tipo de representación. Entonces, siempre, ¿verdad?, vamos a poner
o yo voy a poner A es igual, ¿verdad? Ese es el nombre del conjunto, el conjunto es igual a, y vamos a poner aquí. Cuando estamos trabajando con intervalos, esta parte X en R, ¿verdad? Siempre la vamos a poner porque siempre vamos a trabajar con números reales. Entonces siempre vamos a poner X pertenece a R tal que. Eso siempre, siempre lo vamos a poner. Es como la parte introductoria, ¿verdad? Del conjunto. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los extremos. Yo voy a copiar, bueno, tengo de extremo el número -8. Y el otro extremo que yo tengo es el número 7. En este caso tengo dos extremos, ¿verdad? No tengo como en los otros ejercicios que solamente tenía un extremo porque el otro era una flecha indicando infinitos. Aquí no, aquí tengo dos extremos, ¿verdad? Y los dos son bien identificables. Uno es -8 y el otro es 7. Entonces la X yo la voy a poner en el centro de los dos. Siempre voy a poner la X en el centro de los que estén. ¿Por qué? Porque la X, ¿verdad? Va a hacer referencia a todos los elementos que estén aquí, en esta parte del intervalo. Y podemos ver perfectamente que todos los elementos que están en esa parte del intervalo van a ser los que están entre -8 y 7. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí ya nos queda determinar, ¿verdad? El 8 es el intervalo más pequeñito que tenemos ahí. Como es el intervalo más pequeñito, entonces yo voy a poner que -8 es menor. Pero ¿es menor o es menor estricto que? Como está abierto, recordemos que usamos menor estricto, ¿verdad? Y en el otro caso, en el extremo del 7, podemos observar que ese extremo está cerrado, porque tiene un punto cerrado. Entonces, cuando es cerrado, nosotros le vamos a poner un menor o igual que. Y cerramos, ¿verdad? La llavecita. Entonces vean que esa sería, es la forma de representar de esas tres maneras ese conjunto que es subconjunto de los números reales, conocido como intervalo semiabierto, ¿verdad? Hagamos otro ejemplo. Y con este ejemplo, después de este ejemplo, ya vamos a pasar a lo que son operaciones entre subconjuntos de los números reales, más que todo a operaciones entre intervalos. Bueno, hagamos un ejemplo número 2. Yo les voy a dar la representación gráfica y vamos a determinar las otras dos representaciones. Bueno, veamos esta gráfica, ¿verdad? Aquí tengo la notación gráfica, ¿verdad? Que estamos dando. Ahora yo voy a sacar la notación intervalo a partir de esa notación gráfica. La notación intervalo sería, ¿verdad? Desde el -2. Vamos a copiar los extremos. Recordemos que en este caso un extremo es -2, ¿verdad? Y el otro extremo, como está representado por la flecha, significa infinito. ¿Pero infinito qué? Positivo, porque está en el lado derecho de la recta, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle más infinito, que significa infinito positivo. Le vamos a poner siempre una coma entre los dos extremos. Y aquí vemos que está abierto, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner con la boquita para afuera, haciendo hincapié a que el intervalo ahí es abierto. Y del otro lado siempre van abiertos los infinitos, ¿verdad? Por lo tanto, le vamos a poner abierto también. En este caso tenemos, ¿verdad? Un intervalo abierto. O esa es la forma de este intervalo. Y para terminar, ¿verdad? Ya nosotros con este ejemplo determinaríamos cómo se representa por comprensión este intervalo, ¿verdad? Dijimos que por comprensión yo lo pondría como X, bueno, abro llave siempre, ¿verdad? X en los números reales, o es un número real tal que, ¿verdad? Son todos los números reales tal que, y aquí vamos a poner las condiciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? No vamos a poner como en el ejercicio anterior que nosotros llegamos y pusimos el -8 y el 7, que eran los dos extremos. Aquí vemos que números en específico solamente tenemos uno. En este caso sería el número -2, ¿verdad? Entonces, solo voy a poner el -2 y la X, ¿verdad? Que la X siempre la vamos a poner. Veamos aquí donde está la X y entonces aquí igualmente ponemos la X. Cuando trabajamos con infinitos no hay necesidad de poner los extremos, ¿verdad? Como dije anteriormente, solamente ponemos un extremo y cerramos. Ahora, como este está abierto, ¿verdad? Ahí o aquí en el intervalo, lo podemos ver en cualquiera de los dos casos. Vamos a poner que el 2 es un número siempre menor estricto que X, ¿verdad? Menor estricto que X, porque es un número que está abierto. Y ahí tendríamos las tres formas de representar
por comprensión este intervalo, ¿verdad? Con esto ya yo creo que nosotros estamos listos en formas de representación de los intervalos y formas de representación de los conjuntos numéricos, que es un tema, como les digo, indispensable para nosotros poder continuar con este curso y para poder resolver, ¿verdad? Todos los ejercicios que están presentes en el temario del bachillerato por madurez. Bueno, volvamos a los temas y ahora lo que vamos a ver, ¿verdad? O el tema que vamos a ver son ¿verdad? Cómo vamos a realizar operaciones entre intervalos. Como vimos anteriormente, o como dije, ¿verdad? Y mencioné, los intervalos son conjuntos. Son conjuntos que están contenidos en los números reales. Entonces, estos intervalos que están contenidos en los números reales, yo los puedo operar mediante las operaciones que vimos anteriormente, que son la unión, la intersección y la diferencia, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a empezar a operar. Más que todo vamos a trabajar con la unión y la intersección. Como dije anteriormente, la diferencia solamente la vamos a utilizar cuando trabajamos con algo que se llama restricciones, que luego lo vamos a ver un poquito más a fondo. Ahora trabajemos con las operaciones de unión e intersección. Entonces, cuando trabajamos con unión e intersección, siempre, ¿verdad? Siempre les voy a recomendar que hagan una gráfica. Lo recomendable es hacer una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de los intervalos con los que estamos trabajando, porque así como yo mencioné antes, puedo llegar a intersecar, ¿verdad? O unir dos intervalos o más intervalos. Y eso lo puedo representar en una gráfica. Puedo representarlos todos y determinar cuál es el valor, ¿verdad? Que tengamos como resultado de operar esos dos conjuntos. Bueno, igual lo voy a representar con ejemplos, ¿verdad? Con ejemplos, ya nosotros sabemos qué significa unión, sabemos qué significa intersección, nada más que lo vamos a ver ahora con notación intervalo. Resuelva, vamos a hacer varios, las siguientes operaciones entre intervalos. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, menos infinito, 24, lo vamos a unir con 6,101. Por ejemplo, ¿verdad? Hagamos este primer ejemplo. Intuitivamente se puede ver, ¿verdad? Dijimos que la unión eran todos los elementos que están en el primer conjunto. Y todos los elementos que están en el segundo conjunto, ¿verdad? Los íbamos a meter en un conjunto nuevo. Y ese conjunto nuevo iba a ser el conjunto unión de los dos conjuntos. Entonces, yo voy a representar una gráfica, ¿verdad? Y en esa gráfica yo voy a dibujar ambos intervalos. En este caso, el intervalo que está inicialmente me dicen que me tengo que fijar en el extremo del número 24. Entonces yo voy a poner por aquí el 24. Perdón, vamos a hacerlo a escala un poquito más pequeña porque tengo 101. Ubiquemos los números. Aquí tengo el 101. Pongamos por acá el número 24. Por aquí pongamos el número 6. Por aquí pongamos el 0. ¿Verdad? Más o menos los ubicamos. Los vamos a ubicar así. Y entonces, ahora sí, en el primer intervalo, ¿verdad? Vamos a tener que yo tengo que ese va desde 24 hasta donde menos infinito, ¿verdad? Entonces dibujamos hacia menos infinito. Como hay un infinito, le vamos a poner una flechita, ¿verdad? Una flechita que indica que se va a seguir extendiendo hacia el infinito negativo. Por otro lado, ¿verdad? Nosotros tenemos el otro intervalo, que es el intervalo que va desde 6 hasta 101. ¿Verdad? Y bueno, en el intervalo anterior vemos que el 24 es abierto, perdón, se me fue ese detalle, ¿verdad? Entonces, como es abierto, le ponemos un círculo abierto. Y en el caso de en el 6, vean que el 6 también está abierto, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner aquí un circulito abierto, haciendo referencia a que es abierto por ahí. El 101 es cerrado, ¿verdad? Entonces, no tenemos que hacer un círculo abierto, lo dejamos cerrado. Y ahí vean que ya nosotros tenemos en esa recta, ¿verdad? Tenemos representados dos conjuntos. Y entonces habíamos dicho, ¿verdad? Vean que todos los elementos que representan a este conjunto van a ser todos estos elementos que están
de aquí para allá, ¿verdad? Entonces yo lo voy a pasar esto haciendo alusión a que el verde, ¿verdad? Va a representar todos los que pertenecen ahí. Y por otro lado, ¿verdad? Los elementos que pertenecen al otro conjunto los vamos a copiar con este otro. Vamos a ver. Los vamos a copiar con este otro. Y entonces vean que esos son todos los elementos que tenemos, ¿verdad? Entre esos dos conjuntos. Recordemos que la unión dijimos que iban a ser todos los elementos presentes en un conjunto con todos los elementos presentes en otro conjunto. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Justamente que se extiende todo lo que estamos representando en intervalos. ¿Viene desde dónde? Viene desde el menos infinito, ¿verdad? Porque la flecha lo indica y aquí para en un intervalo cerrado. Y ese intervalo cerrado es el número 101, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner que viene desde menos infinito. ¿Por qué abierto? Porque los infinitos siempre van abiertos, recordemos, ¿verdad? Coma 101. Y el 101 va cerrado, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos cerrado. Volvemos a recordar ese detalle. Bueno, esto, ¿verdad? Es la unión. La unión no representa problemas, nada más tenemos que ver, ¿verdad? En este caso, vean que estos numeritos de acá, ¿verdad? Son los que están presentes en ambos conjuntos y representarían la intersección, que ya lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, hagamos el mismo análisis, pero en este caso, hagámoslo para una que represente la intersección, ¿verdad? Entonces, la intersección dijimos que iba a ser con ese símbolo. Y la intersección también habíamos dicho además que eran todos los elementos que están presentes en el conjunto, en el primer conjunto como en el segundo conjunto, que están presentes en los dos conjuntos, ¿verdad? Ahora sí, aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Podemos ver que los elementos que están entre 6 y 24, no sé si lo notas, son los elementos que están presentes tanto en el conjunto, pongámosle a este conjunto a este conjunto B, ¿verdad? Entonces este sería A y este sería B. Entonces van a ser los que están presentes en A y B. ¿Cuáles son? Los que tienen estos dos colores al mismo tiempo, ¿verdad? El verde y ese el lila, creo que es. O ese color que tenemos por ahí. Entonces vamos a poder decir que la intersección de esos dos conjuntos que nosotros tenemos ahí va a ser igual, ¿verdad? A un intervalo nuevo, un intervalo abierto 6,24 abierto también. Vemos que los dos son abiertos porque están representados con puntos abiertos, ¿verdad? En la gráfica. Por eso yo les digo a ustedes que siempre la gráfica es muy, muy, muy importante. Porque nos representa todo, ¿verdad? Viendo la gráfica podemos determinar la representación intervalo y la representación por comprensión al mismo tiempo. Bueno, y aquí, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que entonces A intersección B sería igual a vamos a ver, sería igual a 6,24, ¿verdad? A ese intervalo que tenemos ahí. Hagamos otro ejemplo. Veamos que, vamos a ver. Hagamos el intervalo 3,8, ¿verdad? Y A igual a 3,8 y B igual a el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos dos conjuntos. Vean que aquí yo tengo un conjunto representado por notación intervalo y tengo otro conjunto representado por notación por extensión, ¿verdad? La notación por extensión era cuando pondríamos todos los elementos separados por comas. Entonces vamos a hacer ahora, bueno, vamos a ver, como les dije, siempre que trabajemos con intervalos, ¿verdad? Lo bueno o lo que yo recomiendo es que hagamos el dibujo del intervalo o la representación gráfica en tal caso. Bueno, aquí tenemos el número 3, pongamos el 0 por aquí y el 8 por aquí, ¿verdad? Para representar ese dibujillo. Es lo que nos sirve porque son los números que tenemos en los extremos. Entonces yo voy a tomar el 3, ¿verdad? Y me dicen que se va hasta el 8. Ajá, me dicen que se va hasta el 8. Y me dicen que en el 3 está abierto y que en el 8 está cerrado. Entonces, así es como lo dibujamos, ¿verdad? Y hace alusión a todos los elementos que están aquí, ¿verdad? Entre 3 y 8. Ese sería el intervalo, o esa es la representación gráfica del intervalo 3 abierto, 8 cerrado. Y ahora el conjunto B, ¿verdad? Son simples elementos. Entonces, vemos que por aquí tenemos el número 1. Por aquí tenemos el número 2. Por aquí ya está incluido el 3, ¿verdad? Por ahí tenemos el número 3. Ya está.
Por aquí vamos a tener el número 4 y por aquí vamos a tener el número 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los números que sí están incluidos en el conjunto? Que, bueno, recordemos que cuando estamos hablando de unión, ¿verdad? Si yo digo quién es, o si les pregunto quién es A unión B, ¿verdad? A unión B va a tener todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces yo perfectamente puedo decir que este A unión B va a ser A unión B es igual a 3,8 unión 1,2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Cuáles elementos que están en este conjunto están también en este conjunto de acá? Por ejemplo. Entonces ahí, ¿verdad? Yo puedo ver que en ese intervalo yo puedo encontrar el 4, ¿verdad? Y el 5. Están presentes en ese intervalo. El número 3 no está presente en ese intervalo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando está abierto, ¿verdad? Es porque no lo incluye en el conjunto. De acuerdo, entonces yo perfectamente, ¿verdad? Podría decir que A unión B va a ser igual al intervalo 3,8 unión, ¿verdad? Y le pongo los números que no están presentes en el intervalo 3,8, porque ¿para qué los voy a poner otra vez si ya están presentes ahí? 1, 2 y 3, ¿verdad? Y esa sería, en este caso, la unión. Ahora vamos a analizar quién es la intersección. Dijimos que la intersección iban a ser, ¿verdad?, todos los elementos que están presentes en ambos conjuntos. Aquí podemos ver con facilidad que los elementos que están presentes en ambos conjuntos, ¿verdad?, van a ser el número 4 y el número 5, nada más. Porque el número 3 no está presente, ¿verdad?, en el intervalo inicial, porque está abierto. Eso quiere decir que no lo incluye. Entonces, tenemos solo dos elementos que están presentes en ambos conjuntos. Esos elementos van a ser el número 4 y el número 5. Cuando hablamos de solo elementos, ¿verdad?, vemos que no son intervalos lo que tenemos en común. Vamos a ponerlo igual, ¿verdad? Vean que estoy representando este conjunto en este momento por una notación por extensión. Y así, de ese modo, entonces los tenemos que representar con las llaves. Ok. Vamos a hacer un último ejemplo. En este ejemplo, voy a utilizar dos tipos diferentes. Vamos a ver, sea A igual a menos infinito, 6. Ok, aquí tenemos un primer conjunto que está representado como un intervalo, ¿verdad? Vamos a decir que sea B igual a todos los números reales, tales que menos 1 es menor o igual que X menor o igual que 22. Entonces ahí tengo esos dos conjuntos, ¿verdad? Como dije anteriormente, vean que esos están dados en diferente representación. La representación más sencilla, ¿verdad?, para utilizar o utilizar un momento común y tratar de comprender mejor el ejercicio es con una representación gráfica. Entonces yo voy a representar gráficamente esos dos conjuntos. El primer conjunto, el conjunto A, me dice que viene ¿desde dónde? Viene desde el menos infinito, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Le pongo la flecha porque eso hace referencia al menos infinito y llega ¿hasta dónde? Llega hasta 6. Ese 6 lo tenemos como un punto cerrado, ¿verdad? Porque la boquilla está hacia adentro. Bueno, vean qué fácil, ya representamos, ¿verdad?, el conjunto A. Decimos que son todos los elementos que están a la izquierda de A o que son menores que A. Y por otro lado tenemos el conjunto B, que va a ser representado, bueno, el número menos 1, supongamos que por aquí tenemos el 0, por aquí tenemos el menos 1 y por acá tenemos el número 22, ¿verdad? Vemos que los extremos, en este caso, con los que tenemos que trabajar son el número menos 1 y el número 22. Entonces yo voy a trabajar desde menos 1 hasta 22, así como lo tenemos ahí, ¿verdad? Voy a trabajar desde menos 1 hasta 22. Y eso, bueno, este sería, ¿verdad?, todo lo que representa ese otro intervalo que corresponde al conjunto B. Bueno,
Ahora vamos a averiguar, ¿verdad? O vamos a determinar quién es A unión B. Dijimos que la unión eran todos los elementos que están presentes en A y también a ese conjunto nuevo le vamos a agregar todos los elementos que están presentes en B. Entonces A unión B, como podemos ver, ¿verdad? Está dado desde el menos infinito. Si incluimos todos, son todos los que vienen desde el menos infinito, ¿verdad? Y aquí lo seguimos incluyendo porque es el otro conjunto, hasta el número 22. ¿De acuerdo? Y ese 22, ¿verdad? Que tenemos ahí. Aquí a mí me faltó, ¿verdad? Pero veamos que son menores o iguales. Cuando estamos trabajando con menores o iguales, dijimos que eran puntos cerrados, ¿verdad? Si son menores estrictos, decimos que son puntos abiertos. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Bueno, el 22 va cerrado. Y ahí tendríamos la unión de esos dos conjuntos. Ahora vamos a averiguar quién es la intersección de esos dos conjuntos, ¿verdad? La intersección entre esos dos conjuntos va a estar dada por el conjunto que contiene a los elementos que están en A y que también están en B. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que los elementos que están en A y están en B están en este pedacito de acá, ¿verdad? Van desde menos 1 hasta 6. Entonces, el menos 1, ¿cómo lo tenemos ahí? Lo tenemos cerrado, ¿verdad? Entonces, menos 1, y el 6 también lo tenemos cerrado. Entonces, ese sería un intervalo, ¿verdad? Cerrado. Igualmente, las respuestas las podemos dar. Como me están dando, ¿verdad? Eso en representación gráfica, pues está bien hacerlo así, pero las respuestas es mejor darlas siempre ahora en la notación intervalo, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Y es bueno entenderla, ¿verdad? Porque ahorita que vamos a empezar con el primer tema, que es círculo y circunferencia, vamos a trabajar con planos y rectas. Entonces, eso involucra mucho la utilización de conjuntos, ¿verdad? Conjuntos numéricos, intervalos y la asociación que se da entre ellos y las rectas. Bueno, entonces, bueno, ya vimos, ¿verdad? La unión y la intersección, cómo es que funciona. Antes de que terminemos, quería hacer una aclaración más. Por ejemplo, si yo tengo una representación, ¿verdad? De un intervalo, voy a poner aquí nada más una nota, ¿verdad? Esta es una nota. Si tengo una representación de un intervalo, voy a dibujar una recta, ¿verdad? Que es donde usualmente hacemos la representación gráfica. Y voy a poner aquí, por ejemplo, el punto 0, ¿verdad? Y aquí voy a decir que ese intervalo va desde 0 hasta... ¿Cuál sería ese intervalo, verdad? Ese intervalo, pues sería todo que involucra acá, ¿verdad? Esos son todos los números que son mayores que 0. Entonces, esa representación iría desde 0, va cerrado, ¿verdad? Porque el punto está cerrado, hasta el más infinito. ¿Ok? Esa es la representación, ¿verdad? Del intervalo normalmente. Ahora, ¿qué pasa si a mí me ponen, por ejemplo, un punto abierto en el número 7, por ejemplo, ¿verdad? Por poner algún ejemplo. Entonces vean que esto cuando lo ponen así, cuando me ponen como un puntito abierto en algún lugar, eso lo que hace referencia es a una diferencia, ¿verdad? Eso es una diferencia. Y tenemos que considerarlo como una resta. Entonces yo pondría esta representación, ¿verdad? Que tenemos acá de esta manera. Yo diría que es el intervalo 0, más infinito, y como tiene un punto abierto ahí, ¿verdad? Entre los valores le ponemos menos y le quitamos ese valor, que siempre lo vamos a poner entre llaves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veamos que esta diferencia, ¿verdad? Así como la unión y la intersección son operaciones que se van a dar entre conjuntos, ¿verdad? Y este es un conjunto y este es un conjunto. ¿Qué pasa si yo lo pongo como 0, más infinito menos 7? Aquí estaría, ¿verdad? Haciendo una operación entre un conjunto y el elemento de un conjunto, que no es algo correcto. Entonces, siempre cuando le vamos a restar algo a un conjunto, lo vamos a poner entre llaves, ¿verdad? O en alguna de las representaciones de conjuntos, ya sea conjunto, representado por extensión, ya sea conjunto representado por comprensión, por intervalo o de forma gráfica. Bueno, y así entonces estaríamos terminando con esta clase de hoy. De igual manera,
En el primer comentario les estaría dejando la práctica, ¿verdad? Para esta segunda sesión. Si tienen alguna duda o alguna consulta, ahí tienen mi número de teléfono, ahí tienen mi correo electrónico para poder contactarse conmigo y que analicemos, ¿verdad? En agendar una cita de alguna clase por el estilo. Las respuestas están ahí mismo en el enlace. Sin embargo, no está, ¿verdad?, cómo se resuelven. Si gustaran, me pueden escribir, ¿verdad?, para poder obtener esas respuestas o la explicación bien detallada, así como, como estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, de las respuestas de la práctica. Sin más que decirles, les agradecería mucho, ¿verdad?, ya que este curso es un curso gratuito, que me den su like, que le comenten a algún amigo si ese amigo necesita, ¿verdad?, de un curso gratuito de matemática, o si le ayuda a alguien de alguna manera, les agradecería que lo estén compartiendo, ¿verdad? Porque la idea es acercar o hacer más accesible este curso para las personas que no pueden en este momento, por tiempo, por dinero o por alguna razón, tener acceso a él. Y por otro lado, ¿verdad? Suscríbanse al canal para que ustedes puedan saber cada vez que yo estoy subiendo una nueva lección, y ya sea que quieran ir al hilo o no. Bueno, sin más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.